Buenos días, compañeros de estudio de esta especialización en alta gerencia. Mi nombre es Freddy Rodríguez. Igualmente saludar a nuestro docente Carlos Andrés Naranjo Martínez, quien ha estado liderando en este ensayo de investigación argumentativa. Bueno, el objetivo principal de mi ensayo argumentativo es poder evidenciar las fallas en el control de ingreso, pero lo que yo quiero plantear es ese empoderamiento que debe tener el vigilante de seguridad en el momento de actuar en el control de ingreso diario de todas las empresas privadas. Entonces, ¿cuáles son las causas más relevantes y la solución a ese posible problema? Para mirar este contexto debemos mirar otras disciplinas como la psicología, la sociología, ciencias políticas y también la demografía. Muchas disciplinas que se generan alrededor de este entorno para poder identificar cuál es la problemática y cuál es la posible solución. Existe en la seguridad privada unos lineamientos para identificar y analizar los posibles riesgos que se presentan en todo el cumplimiento de la labor encomendada que se llama seguridad física. En este dicho análisis, la conclusión siempre ha sido que existe una línea muy delgada que al sobrepasarla pone en riesgo las grandes dimensiones y algunos contrastes de la seguridad. Por eso es que los líderes, los gerentes en seguridad debemos implementar con más rigor procedimientos básicos del proceso del control de acceso o el control de ingreso a las instalaciones, a fin de minimizar cualquier actividad y empoderar a cada vigilante de seguridad dentro de su factor humano que presta el servicio en los puestos de vigilancia. Vamos a traer un ejemplo. ¿Quién no conoce a Rambo? Rambo en las películas de Hollywood. Rambo es un ex soldado, un ex militar que él tiene unas características particulares en tema de seguridad, en tema digámoslo así, en tema de agresividad de combate. Pero Rambo no puede estar en el control de ingreso. ¿Por qué? Porque en el control de ingreso hay algo que debemos ser estrictos con el procedimiento, pero tenemos una variable que es el servicio al cliente. Entonces, si llega el funcionario en el tema que yo me desempeño, que es el tema del sector de hidrocarburos, si llega el funcionario, si es una seguridad en el tema residencial, si es una seguridad en la parte financiera, en la parte bancaria, pues si llega el cliente, digámoslo así, y se encuentra con Rambo, que Rambo está ahí, ese prototipo de seguridad que todos queremos tener dentro de nuestro esquema de seguridad, pues automáticamente esa persona va a encontrar con una persona que para nosotros nos genera confianza, pero que para ellos les va a generar como esa timidez. Entonces ahí no va a haber esa empatía, no va a haber esa comunicación, se va a perder el control de acceso. Puede ser muy fuerte, pero el servicio al cliente en ese momento, esa empatía se perderá. Pues si lo miramos desde el punto de vista de servicio al cliente y si lo miramos desde el punto de vista del control de ingreso, con todos los procesos y los procedimientos que están estandarizados en la identificación del personal, en hacerle seguimiento a todos esos procesos, pues el delincuente, la delincuencia común, al saber que se va a enfrentar a este tipo de personaje, pues definitivamente lo va a pensar muchas veces para ingresar a alguna instalación. El empoderamiento ejerce una influencia en nuestros empleados o nosotros como empleados de distintas formas, generando así procesos en las organizaciones óptimas y eficaces. ¿Cuáles son las ventajas de un buen empoderamiento organizacional? Pues un buen empoderamiento organizacional es una mejora constante de calidad, amplias habilidades de eficiencia, innovación y creatividad, satisfacción al cliente, seguridad en el trabajo, capacitación y fortalecimiento de las competencias. Cuando hablamos de competencias, hablamos de que cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos competencias y habilidades totalmente diferentes. No podemos generalizar todos estos procesos. Entonces, si no hay una comunicación, si no existe, pues definitivamente se van a pasar muchos errores, ya que al no tener una buena comunicación, los empleados no van a entender sus cargos,
lo que realmente tienen que saber o por qué están en ese momento ejerciendo ese control de ingresos. La gerencia no va a poder recibir una buena información también si no hay una buena comunicación en cuanto a las áreas y los departamentos. Como en la administración no va a tener una capacidad de proporcionar instrucciones claras. Recordemos que el pilar fundamental para que se cumpla bien un empoderamiento es la comunicación efectiva entre una persona y otra. Bueno, en el sector de la industria de hidrocarburos, donde yo presto mis servicios como supervisor de seguridad, en esta área de influencia hay unos factores que lo determinan. Entonces, si vamos a mirar, hay unos estatutos, unas normas y un pénsul académico donde decimos, bueno, queremos este prototipo de vigilante, ¿no? De este vigilante de seguridad. Pero lo podemos exigir con ciertas especificaciones, con una experiencia, con una edad, de acuerdo a ese pénsul académico. Pero aquí hay unos acuerdos, lo que yo hablaba al principio, unos acuerdos políticos, unos acuerdos demográficos, unos acuerdos entre comunidades, entre las empresas del sector de hidrocarburos, de Ecopetrol, con las presidentes de juntas de acción comunal, donde este personal espera casi 2 años para volver a rotar y volver a entrar en el entorno laboral por un periodo de 6 meses. Si miramos, estamos hablando de 2 años que la persona ingresa. Segundo, 6 meses, muy corto, cuando esa persona ya ha entendido todo el proceso del control de ingreso y toda la parte de seguridad, pues definitivamente se pierde todo este proceso. Segundo, la segunda variable, pues el tema de la capacitación. Recordemos de que el modus operandi todo el tiempo está cambiando. Entonces, cuando se capacita un personal, pues se pierde todo este proceso. Pero aquí hay una gran problemática porque estas personas no se le puede dar continuidad porque los mismos acuerdos entre comunidades y los mismos acuerdos entre las instituciones es que tiene que ser rotativo. Hoy ingresa Freddy Rodríguez, mañana ingresa doña Marta Lucía, pasado mañana ingresa Pepito Pérez y así van rotando todo el proceso. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Que aquí estamos encontrando una falla en ese proceso. Pues estamos hablando de una inclusión laboral, pues que tenemos que todos entrar a participar. Para mirar estas circunstancias se tomaba una encuesta de campo donde se preparó para evaluar, ¿sí? Para evaluar cuáles son las causas del por qué o cuáles son las primordiales causas del por qué se pierde el control de ingreso. Si las normas y los procesos están estipulados, ¿por qué se pierde? Se escogió una muestra, una entrevista entre 50 vigilantes de la seguridad privada y se tocaron temas como el control de acceso, liderazgo, estructura en la organización, capacitaciones y servicio al cliente. De este modo la información se pudo cuantificar y analizar y resumir los datos fácilmente, haciendo una inferencia en la muestra sobre este proceso en un suceso totalmente general. Dicha encuesta fue efectuada el 28 de septiembre del 2022. La encuesta incluye una selección de 1 a 5 preguntas por las cuales consideramos las 3 más relevantes. El resultado de la encuesta cuantitativa salió que el 47% hace énfasis en la capacitación del personal. Pero cuando hablamos de esta capacitación de personal no estamos hablando de una capacitación donde te envían un poco de módulos y usted los tiene que leer, no. Estamos hablando que tenemos una población totalmente diferente a cuando pedimos especificaciones para cierto puesto. Estamos hablando de personas de 55, 60 años, madres, cabezas de hogar. Estamos hablando de personas que pertenecen a una comunidad específicamente. En el sector de hidrocarburos estamos hablando de personal de la parte rural. Entonces ahí hay una falta de formación académica. Entonces cuando hablamos de esta capacitación estamos hablando de, bueno, la palabra requisa no se puede emplear, tampoco podemos requisar, simplemente vamos a hacer una expresión visual. Entonces ahí, como decir, puntos concretos, ¿sí? Entonces la ley dice que no podemos vulnerar los derechos a las ciertas personas. Entonces le damos como esas ciertas pautas específicas en ese momento para que esa persona tenga ese conocimiento muy práctico y no una extensión de módulos que lo que ellos dicen es que no se capacitan, simplemente hacen de que al ser extenso, pues la gente no le pone cuidado a esas capacitaciones. El segundo, con un 43%, es el miedo a perder el trabajo. ¿Cuál es ese miedo? El miedo dicen ellos que cuando prestan su control de ingreso, pero ven que viene el funcionario, ve que viene el ingeniero, ve que viene el gerente de la empresa, pues ellos automáticamente, por ese mismo miedo y por esa falta de empatía y esa falta de comunicación entre las personas que hablábamos al principio, pues ellos les da miedo muchas veces de seguir con el proceso de ingreso, porque cuando lo han efectuado, pues han sido
los han regañado, como ellos manifiestan, o les han hecho sus llamados de atención, porque estamos en una balanza aquí donde si aplicamos mucho el control de acceso, pues estamos perdiendo el servicio al cliente, pero si aplicamos mucho el servicio al cliente, pues estamos perdiendo totalmente el proceso. Y en tercer lugar, estamos hablando de los elementos de trabajo con un 10% dentro de la encuesta cuantitativa que se escogió sobre este proceso. Entonces hay que mirar que debemos complementar todas las tres. Entonces, la conclusión dentro de mi punto de vista y dentro de todo el análisis que yo hice es que descubrí que en este trabajo el proceso es tan importante como el producto, de cómo algo que se plantea puede cambiar durante el proceso. Mire cómo miramos una problemática y estábamos mirando una posible solución, pero de cómo hablamos y empoderamos y se escucha muy bonito, empoderemos al vigilante. Pero no es tan fácil como parece. Hacer este tipo de cambios en las personas con esta profundidad es de mucho cuidado y alinear nuestra forma de pensar con personas que piensan totalmente diferente y cómo unificar este proceso en tan poco tiempo es un reto muy mayor. No todos tenemos el mismo punto de partida, no todos podemos empoderarnos de la misma forma. Las personas efectivamente no somos iguales, no podemos generalizar, tenemos diferentes culturas, formaciones, la parte política, desigualdades económicas y estamos mirando cómo fue nuestra niñez o cómo fue nuestra formación. Se debe hablar del poder de una relación con la palabra empoderamiento. Fortalecemos a los que ya estén fuertes y podríamos decir que debilitamos a los que están desanimados. Pero hay que mirar un primer paso y es de que hay muchas desigualdades y para poder decir que hay un empoderamiento es que vamos a realizar unos procesos de participación. En el sentido de estas conclusiones se apunta al reto de los procesos de la formación y la participación de herramientas de comunicación para conseguir esa construcción y hacer de un vigilante seguro, como la teoría del carpintero, medir 2 veces antes de cortar primero, crear mecanismos de apoyo complementarios. Y cuando hablamos de mecanismos de apoyo complementario, es que nosotros como supervisores de seguridad, como operadores de seguridad, como gerentes de seguridad, estamos inmersos, incluidos en el problema. No podemos levantar un palo si no levantamos la otra parte. Entonces, mi conclusión dentro de este ensayo argumentativo es que nosotros, para que el control de ingreso sea al 100% efectivo, es que tenemos que ser partícipes de este proceso, de acompañarlo, de mirar cuáles son las fallas que tiene ese control de ingreso, pero nosotros somos los que reforzamos este proceso. No simplemente podemos decir, yo voy a empoderar a cierta persona, no, es cómo yo también soy parte de este problema y cómo yo también voy a dar una solución. Entonces, muchas gracias para todos, espero que hayan entendido muy bien mi argumentación. Muchas gracias.